Bueno, pues vamos a iniciar con la unidad número 1 que está relacionada a la seguridad de la base de datos. Vamos a desarrollar la siguiente temática. Vamos a hablar en esta ocasión sobre la terminología básica, y en la cual pues vamos a hablar sobre la definición, sobre el propósito de los sistemas gestores de base de datos. Vamos a hablar también sobre la visión de los datos y vamos a hablar sobre los modelos de datos. Antes de empezar a desarrollar la temática que mencionamos anterior, pues es importante que mencionemos, es importante que recordemos sobre qué es dato, qué es base de datos y qué es un sistema gestor de base de datos. Dato pues es el elemento básico de información, el cual representa un hecho conocido que puede registrarse y que tiene un significado implícito. Básicamente pues tenemos que comprender que es un dato, es una representación simbólica de un atributo, o puede ser también una representación de una variable, ya sea cuantitativa o cualitativa. En el caso de la base de datos, tenemos que es una colección de datos relacionados entre sí que contienen información relevantes para una empresa. Hasta el momento, dentro de todo lo que entre todo lo que ustedes han visto en las demás asignaturas, pues a lo mejor en alguna de ellas se les habló sobre base de datos y se les ha dicho siempre de que es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto. Básicamente pues a ese conjunto de datos que pertenecen a un mismo contexto y que están almacenados sistemáticamente para su posterior uso, es lo que nosotros vamos a entender como una base de datos. En cuanto al sistema de gestión de base de datos, un sistema gestor de base de datos, eso es lo que significa SGDB. Prácticamente pues consiste en una colección de datos que están interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a dichos datos. Lo que tenemos que comprender sobre un SGDB, pues que es un conjunto de programas que permiten el almacenamiento, que permite la modificación, que permite la extracción de la información en una base de datos. Los usuarios pues pueden acceder a la información usando herramientas específicas, ya sea para consulta, ya sea para generación de informes, o bien mediante alguna aplicación. Los objetivos principales de un sistema gestor de base de datos pues consiste en proporcionar un entorno eficaz y eficiente que permita el almacenamiento, que permita la recuperación de información en una base de datos. Acá, como ustedes pueden ver, lo que tenemos en esta gráfica que tenemos acá, pues esto es lo que debemos de entender como un sistema de base de datos. Y este sistema de base de datos pues es el conjunto formado por la base de datos más el sistema gestor de base de datos. Acá tenemos todos los elementos que están interrelacionados en este sistema de datos. Ya sabemos que un sistema es un conjunto de elementos que están interrelacionados entre sí para lograr un objetivo. Y bien, como estamos hablando de un sistema de base de datos, pues acá tenemos todos los elementos que interactúan para lograr un fin. Acá podemos ver que tenemos uno de sus elementos son los usuarios, o pueden ser los programadores también. Otro de los elementos pueden ser los programas de aplicación, y otro de los elementos es el sistema gestor de base de datos, en la cual pues todos estos elementos nos van a poder permitir poder interaccionar con la base de datos. La base de datos pues es lo que tenemos acá, ¿verdad? Aquí tenemos la definición de base de datos, y acá también tenemos la base de datos almacenada. Prácticamente pues los sistemas de información actual se basan en bases de datos
se basan en sistemas gestores de base de datos que se han convertido en elementos imprescindibles de la vida cotidiana, de la sociedad moderna. Recordemos que hoy en día pues casi que todas las áreas del saber, casi que todo el mundo quiere hacer uso de las tecnologías de información y comunicación para hacer un poco más eficientes sus trabajos, para hacer un poco más eficientes los procesos que cada uno realiza. Y bueno, aquí tenemos algunas aplicaciones de los sistemas de base de datos. Pues una de ellas pues es la banca. ¿Para qué utiliza la banca la base de datos? Bueno, para tener esa información de los clientes, para tener esa información de las cuentas, para poder tener también esa información que representan los préstamos y las transacciones bancarias que se realizan. Casi que todos a estas alturas pues casi que todos hemos tenido alguna experiencia sobre la interrelación que hemos tenido con un sistema. Por ejemplo, ustedes en las universidades pues también han tenido interrelación con los diferentes sistemas que se les presenta para que ustedes puedan hacer las diferentes gestiones. Dentro de las gestiones, pues, bueno, no solo las gestiones, ¿para qué utilizan las bases de datos las universidades? Bueno, para tener esa información de los estudiantes, para tener esa información que representan las matrículas de las asignaturas y sus respectivos ciclos. También tenemos que todas aquellas empresas que se dedican a la venta, pues también para ellos pues es importante también tener hacer uso de la base de datos, ya que les permite poder almacenar esa información de cliente, poder almacenar esa información que representan los productos y las compras que ellos realizan. Así también pues la base de datos la vamos a utilizar o se están utilizando también dentro de las empresas, en aquellas áreas que tienen que controlan el recurso humano a nivel organizacional. ¿Para qué les sirve a ellos la base de datos? Pues para la información sobre los empleados, salarios, impuestos sobre los sueldos, prestaciones sociales, generación de planillas, etcétera, etcétera, etcétera. Y así podemos mencionar otro tipo de empresas que utilizan la base de datos. Cada quien las va a utilizar para un propósito específico. Y en cuanto al propósito de los sistemas gestores de base de datos, pues intentan superar las limitaciones de los sistemas de procesamiento de archivos de un sistema operativo convencional. Estas limitaciones que tenemos acá pues son algunas de ellas. Básicamente pues el propósito general de un sistema gestor de base de datos pues es el de manejar de manera clara, es el de manejar de manera sencilla, de manera ordenada un conjunto de datos que posteriormente se convierten en información relevante para una organización. Acá pues también tenemos la visión de los datos. Cuando hablamos de la visión de datos, pues prácticamente el propósito principal de un sistema de base de datos consiste en proporcionar a los usuarios una visión abstracta de los datos. Aquí pues podemos observar de que hay tres niveles. Tenemos por un lado el nivel físico, tenemos el nivel lógico y también tenemos el nivel de vista. En el nivel físico pues el nivel de abstracción es el más bajo, y acá es donde podemos ver cómo se almacenan realmente los datos. En cuanto al nivel lógico, pues podemos ver qué datos son los que se almacenan y qué relaciones existen entre ellos. En cuanto al nivel de vistas, es el nivel de abstracción más alto. Acá pues solo se ofrece una parte de una base de datos al usuario. Hay muchas posibles
vistas para la misma base de datos. Prácticamente pues las vistas son como una forma de proporcionar al usuario un modelo personalizado de la base de datos. Prácticamente pues las vistas tienen como la misma estructura que una tabla, es decir, estamos hablando de fila y estamos hablando también de columnas. La única diferencia pues es que solo se almacenan de ellas prácticamente la definición, no así los datos. Esa es la diferencia. Y acá pues tenemos de una forma gráfica lo que anteriormente pues hemos hablado sobre el nivel físico, el nivel lógico y el nivel de vista. Aquí pues como ya dijimos anteriormente, pues las pistas tienen la misma estructura, es decir, la misma estructura de una tabla, es decir, las filas y las mismas columnas. En cuanto a los ejemplares y esquemas, pues la colección de información de una base de datos en un momento dado le vamos a llamar ejemplar de la base de datos. Es algo que se modifica constantemente. En cuanto al diseño completo de la base de datos, pues es algo que nosotros le vamos a llamar esquema, y raramente pues es algo que se modifica. En cuanto a la independencia de datos, tenemos dos tipos de independencia de datos. Tenemos la independencia de datos física y también tenemos la independencia de datos lógica. ¿En qué consiste la física? Bueno, consiste en la capacidad para modificar el esquema físico sin que los programas tengan que reescribirse. Y en cuanto a la independencia de datos lógica, pues la capacidad para modificar el esquema lógico sin que los programas tengan que reescribirse. Como podemos ver, pues trata de algo sumamente más complejo. Y acá pues también tenemos los modelos de datos. Seguramente pues hasta este momento, de acuerdo a la experiencia en su proceso de formación que ustedes han tenido, seguramente ya habrán oído dentro de las diversas asignaturas que han visto los modelos lógicos basados en objetos, y seguramente también ya habrán oído sobre los modelos lógicos basados en registros. Cuando hablamos de los modelos lógicos basados en objetos, pues los dos modelos más comunes pues son el modelo entidad-relación, así como también el modelo orientado a objetos. También tenemos otros tipos de modelos. En cuanto al modelo lógico basado en registros, pues también tenemos el modelo relacional, tenemos también el modelo de red y también tenemos el modelo jerárquico. Veamos cada uno de ellos. El modelo entidad-relación pues es aquel que está basado en una abstracción del mundo real, que considera las entidades y relaciones entre ellas, así como restricciones que los datos deben de cumplir. Normalmente pues dentro del modelo de entidad-relación pues vamos a tener que las entidades pues se describen a través de atributos, y dentro de una estructura lógica de una base de datos pues la vamos a ver representada a través de un diagrama entidad-relación, en la cual pues vamos a tener los famosos rectángulos que representan aquellas entidades. También vamos a tener las elipses, que son aquellas que representan los atributos, y los rombos pues son aquellas relaciones que existen entre ese conjunto de entidades. Y finalmente pues vamos a tener también las líneas, que son aquellas que prácticamente unen los atributos con conjunto de entidades, y estas a su vez con las relaciones. Acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de un modelo de entidad-relación. Acá tenemos otro ejemplo de modelo de entidad-relación. Acá podemos observar que se tienen 4 entidades. Podemos ver que cada una de las entidades tiene su respectivo atributo. Acá podemos ver de que hay para cada una de estas entidades hay un atributo principal.
¿verdad?, que podría ser la llave para cada una de estas entidades. También tenemos el modelo orientado a objeto, que es bastante similar al modelo entidad-relación. Está basado en una colección de objetos que contienen valores almacenados en variables ejemplares, así como fragmentos de código que operan en ese objeto. Básicamente, pues esa colección de datos lo vamos a operar, esa colección de objetos, pues lo vamos a operar a través de fragmentos de código. Acá pues tenemos una representación gráfica del modelo orientado a objeto. También tenemos el modelo relacional, que es aquella que emplea una colección de tablas para representar tanto los datos como las relaciones entre ellos. Acá podemos ver que cada una de las cada tabla pues va a contener varias columnas. Cada una de las columnas va a tener un nombre único. Acá también tenemos el modelo de red, que son los datos pues que se representan mediante colecciones de registros, y las relaciones pues se representan mediante enlaces. Acá tenemos este ejemplo pues en la cual pues tenemos el nombre, tenemos la dirección y tenemos el teléfono. Esto pues representa a clientes, y de acá por el otro lado pues también tenemos las cuentas, ¿verdad?, el número de cuentas, y también tenemos el saldo. Aquí podemos ver de que la relación que existe entre una entidad y otra entidad pues lo vamos a hacer a través de estas líneas. Acá también tenemos el modelo jerárquico, que es bastante similar al de redes. La diferencia en que los registros pues se organizan como colecciones de árboles en vez de grafos dirigidos. Como podemos ver, pues acá tenemos esta entidad, y acá podemos también ver que hay otras entidades que están relacionadas pues a esta otra entidad, ¿verdad? Entonces esta es la forma en cómo lo vamos a representar a través del modelo jerárquico. Bien, jóvenes, esto nada más solo es para que conozcamos algunas terminologías básicas que que son básicas, ¿verdad?, que es algo que lo vamos a estar mencionando a lo largo de este curso. Por hoy pues es lo único. Gracias por su atención.